con un invitado hoy que me acompaña precisamente para seguir desarrollando este tema tan importante que es el daño moral. Y decíamos antes de irnos al corte precisamente el concepto como tal de daño moral desde la concepción civil. Digámoslo así, digo, porque también existe el daño moral desde el punto de vista penal, pero aquí lo estamos abordando desde el punto de vista civil. Y decíamos que el daño moral es toda la afectación que se tiene a los sentimientos, al decoro, a la fama, al honor, de manera física, es decir, la violencia psicológica que pudiera haber entre parientes, o no necesariamente tiene que ser entre parientes, porque no lo estoy enfocando directamente a la familia, sino que este daño que se le causa se le esté causando a un tercero, como lo bien lo digo, ya sea en un aspecto sentimental, psicológico, físico, o lo que la gente considera o la concepción que se tiene de la persona misma, de sí misma. Entonces, eso es el daño moral, ¿verdad? A grandes rasgos, y lo que más adelantito vamos a platicarles precisamente cómo se dan estos tipos de daño moral. Ahorita en un momento vamos a platicar de la responsabilidad civil, pero antes de pasar a aquellas preguntas, pues les voy a presentar a mi invitado del día de hoy, que es un honor precisamente tener a mi amigo y colega, el licenciado Héctor Navarro Pérez, que nos acompaña en esta tarde para desarrollar este importantísimo tema que es de trascendencia, déjenme decirlos, está de moda, por decirlo así, el daño moral. Y licenciado, algunas palabras, saludos allá, a sus amigos, familiares y demás que lo están viendo a través de Facebook y que nos están escuchando a través de Radio Esperanza 96.1 FM. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, el haber hecho pues énfasis en este tema que lo estamos desarrollando. Claro que sí, sí puedo mandar un saludo tengo un amigo aquí en la comunidad de San Roque. Él es un amigo ya de mucho tiempo, muy cercano. Él se llama Demetrio, él es barbero, se dedica al barber. Y es muy bueno, le dije que le iba a mandar un saludo y también quiero comentarte que es fan de ustedes, seguidor también en sus redes sociales y de esta sintonía. Sí, claro que sí, Marcela. Pues mira, sí estamos tocando el tema del daño moral, de cómo afecta desde el núcleo familiar también, ¿no? En la materia civil, cómo no nada más es en la cuestión de los cónyuges, sino también en la cuestión de los menores, cómo le afecta desde el momento de que la persona decide, entablar un juicio en contra de otra persona y que hay menores de por medio, no, todavía no tiene como esa orientación, no hay una orientación previo para disipar todas esas dudas, ¿no? Llegan con nosotros, digo, con respeto a todos nuestros colegas, llegan con nosotros y nosotros lo que hacemos, pues bueno, asesoramos, ¿no? A esa persona pues, para su bien común en esta cuestión de un juicio. Pero pues tampoco no les decimos qué es la otra parte que puede pasar en entablar un juicio nada más por el hecho de decir, bueno, pues ya no quiero depender económicamente de lo que me da mi esposo, este, y pues voy a entablar un juicio de alimentos. Y pues es lo mejor para mis hijos, ¿no? Pero ni siquiera hemos visto o no les hemos preguntado también cómo se sentirían ellos, ¿no? En esa cuestión, en la cuestión jurídica, el que estén demandando a su padre o que estén demandando a su madre por en la cuestión de la pérdida de la patria potestad o del cambio de custodia. Entonces ahí el menor pues tiene un daño moral hasta psicológico, ¿sí? Porque pues no les preguntamos, ¿no? O sea, nosotros actuamos, asesoramos y pues bueno, llega nuestro cliente y pues, lo que queremos es formular, fundamentar y una buena estrategia
para, pues bueno, pues para tener una buena actuación en un juzgado, pero no, nuestro labor también yo creo que sería, pues también decirle a nuestros clientes, ¿no? Mira, esta cuestión te puede causar un daño a ti y hasta tu núcleo familiar, ¿no? Sí, fíjate, licenciado, que qué bueno que lo comentas porque ahorita se me viene a la mente que también, miren, hablando de un juicio de pensión alimenticia e inclusive cualquier otro juicio, comete daño moral, digo, tengo que decírselo porque es cierto, y sobre todo para mis amigas, que son las que a veces son las que promueven la pensión alimenticia. A veces basan su demanda en mentiras, pues ¿qué cree? Que si le llega a su cónyuge, al que está demandando la pensión alimenticia, aunque a lo mejor también esté demandando el divorcio, pero si usted elabora una demanda a base a mentiras, es un daño moral. ¿Y qué cree? Que es demandable. Acabo de decir el concepto de daño moral. Y en el daño moral estamos hablando de la fama, del honor. Es lo que se está causando. Ojo con ello. Y yo siempre lo he dicho, asesórese de abogados que realmente sean competentes, que realmente sí sepan. ¿Por qué? Porque a lo mejor al abogado se le hace fácil, pero en realidad el que va a tener el problema es usted. ¿Por qué? Yo lo he dicho que muchas veces hay abogados que dicen, pues mira, yo hice la narración de los hechos en base a lo que me dijo el cliente. Y te zafas inmediatamente. Pero la responsabilidad directa es de usted. Estamos hablando, fíjese ya ahora de otro concepto. ¿Por qué se lo digo? Porque vamos a pasar a un concepto que está directamente relacionado con el daño moral, y esto es la responsabilidad civil. Licenciado Héctor, ¿nos puede decir qué es la responsabilidad civil? Sí, claro que sí. Bueno, la responsabilidad civil se divide en contractual, para aquella que nace, se divide en dos, en contractual y en extracontractual, ¿sí? Muy bien. La contractual, bueno, se divide por voluntades de dos personas. Uh-huh. Y la extracontractual, bueno, pues es cuando es de acuerdo a la teoría de la responsabilidad civil, que causa un daño a otro y está Uh-huh. obligado a repararlo. Así es, ¿verdad? Entonces estamos hablando de estos dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad contractual, es decir, cuando existe un acuerdo de voluntades, y es lo que acaba de decir precisamente el licenciado Héctor. Y otra, como su nombre lo dice, extracontractual, es decir, no se deriva porque haya un contrato o un convenio de por medio, pero sin embargo sí existe una responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo. Mire, una derivada contractual pudiéramos hablar de un arrendamiento. ¿Qué les parece? Hay un contrato, ¿verdad? Cuando yo voy a rentar una casa, normalmente el propietario me hace un contrato de arrendamiento. Entonces, al haber ese contrato, hay un acuerdo de voluntades. Y cuando es extracontractual, pero sin embargo puedo tener una responsabilidad, digamos, el licenciado Héctor me presta su carro, ¿sí? Y yo por ahí doy un golpe, pero pues digo, pues a final de cuentas el carro no es mío, es del licenciado Héctor. Y como que yo me zafo, ¿no? Y así lo digo, pues me zafo, licenciado Héctor, y lo dejo con su problema. ¿Qué cree que se va a tener? Precisamente una responsabilidad civil. ¿Y saben quién va a ser sujeto a esa responsabilidad civil? El licenciado, porque él es el dueño, él es el propietario. Si se fijan, no se está derivando de ningún contrato. Tengo una responsabilidad, sí, él me prestó el carro, finalmente, pero el carro es de él. Y él tiene que reparar, resarcir ese daño que yo haya ocasionado o haya lesionado a alguna persona, a lo mejor. Y métale, por ejemplo, ahí, vamos a hablar ahorita un poquito antes, no adelantarme, de otro ejemplo, ¿verdad? Que pueden ser los accidentes de trabajo, porque también aquí se da mucho el daño moral y la responsabilidad civil. Entonces, para que le quede claro, es precisamente esa responsabilidad civil que se genera
por dos eventos. Una, por un contrato y la otra que puede ser extrajudicial. No hay un acuerdo previo entre el licenciado que me va a prestar su carro, porque pudiera hacérmelo, ¿no? Un contrato de comodato, pero así de cuate, dice, no, pues yo confío en la licenciada, yo creo que sí me va a cuidar mi carrito. ¿Y cuál? Le sale a la licenciada que por allá fui y di un golpe, entonces ya lo meto a él en una responsabilidad civil. Muy bien. Licenciado, ¿nos puede decir así, pues a lo mejor de algo muy sencillo, una síntesis, a manera de un renglón, dos renglones, diferencia para que nuestras personas, nuestros internautas que nos están viendo a través de Facebook y nuestros amigos radioescuchas puedan diferenciar entre daño moral y responsabilidad civil? Porque aparentemente suena como que es la misma cosa. Como dicen por ahí, coloquialmente, la misma gata pero revolcada. ¿Esto es cierto o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? O si hay una diferencia, porque también pudiera haber una diferencia. Sí, claro, bueno, la responsabilidad civil, bueno, pues deriva de un acuerdo, ¿no? Ujú. Digo, en el momento de incumplir con algo pactado, por ejemplo, en algún contrato, pues ya ahí ya tienes una responsabilidad, ¿no? Ya sabes que tienes al firmar un contrato, un ejemplo en la cuestión civil, firmas un contrato y no cumples con él, pues bueno, ya tienes una responsabilidad ante la ley, ante algo jurídico. Y bueno, y en la cuestión de daño moral. Ajá. Se afecta directamente a la persona, ¿verdad? Ahí sí hay una diferencia. Si se fijan, en una responsabilidad civil, hablo principalmente de aspectos patrimoniales. Normalmente Ujú. daño un bien, ¿verdad? Lesiono un interés tangible, pero sin embargo en un daño moral afecto otro tipo de interés directamente a la persona. Cuestiones inherentes a él, los sentimientos. Por eso decíamos que el daño moral se ataca precisamente al honor, a los sentimientos, la gente como se percibe. Eso es lo que realmente nosotros estamos dañando. Por ahí le voy a poner un ejemplo que una vez escuché de un maestro magistrado que había dado cuando dio este tema del daño moral y la responsabilidad civil. Decía, mira, te lo voy a poner bien fácil, ¿dónde se dan los dos? El daño patrimonial, porque así le llamaba a él, es una responsabilidad civil, pero sin embargo patrimonial, y el daño moral. Y el maestro daba este ejemplo, decía, mira, derivado del contrato, porque estamos hablando de esta responsabilidad civil contractual, una pareja que se va a casar y que contrata un salón de fiestas. Y pues resulta que la persona le queda mal y pues no va a poder llevar su evento, su boda. Se deriva de un contrato previamente. Sabemos que para acceder a un salón de fiestas, pues tuvimos que contratar al dueño. Bueno, y que luego a la vez le dice, oye, pero ¿sabes qué? Es que se me olvidó, no lo tuve en consideración y pues no vas a poder realizar tu evento el día de mañana. Pero mira, no te preocupes, en 15 días te doy oportunidad para que hagas tu evento. Ahí que se lesiona. Ya no nada más estamos hablando de la responsabilidad patrimonial, sino el daño moral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es su boda, ¿qué caso que tiene que se lo diga? El evento para en sí es muy importante para la pareja, para los que se van a casar. Y el hecho de que tú le digas, hoy no, porque no pude, porque se me pasó, ¿sí? La vamos a celebrar dentro de 15 días. Hay un daño, ¿sí? Patrimonial, responsabilidad civil, por ese acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se pagó y se generó ese daño. Fíjese usted, se generó ese daño, pero también en lo emocional, porque ¿qué le van a decir a sus invitados? Pues fíjate que resulta que siempre no, que no nos vamos a poder casar el día de mañana ni celebrar nuestra fiesta, sino hasta de 15 días. Se lesionó los sentimientos, el daño psicológico, cómo los van a percibir, a lo mejor igual están mintiendo, era porque no tenían el dinero, y en fin, muchas cuestiones, ¿eh? Recuérdese que la gente es malora de repente es medio mal pensada. Entonces estamos lesionando dos cosas, principalmente un daño patrimonial, que es la responsabilidad civil,
Y por el otro lado, el daño moral, porque atentamos contra las emociones, el sentimiento, el honor y la fama de las personas. Así es. ¿Verdad, licenciado? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vamos a darle un poquito de continuidad al tema. ¿Me puede decir más o menos algunos tipos de daño que se puedan dar? Sí, claro, bueno, los daños, puede ser daño material, Ajá. puede ser daño inmaterial, emergente, puede ser hasta daño psicológico, económico. Entonces, en esos, bueno, si profundizamos ese tema de los daños, pues bueno, puede ser muy amplio, ¿no? El Sí. tema que podemos abarcar. Pero bueno, en esta cuestión pues es material e inmaterial, ¿no? Cuando dices, bueno, estábamos poniendo el ejemplo hace un momento de cuando te emplazan o cuando tienes una demanda, que bueno, que el juez ya te condena una sentencia a pagar una pensión alimenticia por X cantidad, y pues bueno, eso es material, ¿no? Eso lo puedes reparar, ¿no? También dentro de Uh-huh. los daños, pues ahí están las reparaciones. Lo puedes reparar, pero ya también esa sentencia ya te afecta en lo económico, ¿sí? Y si tú tenías una vida también estable, económica, emocional, que también, pues bueno, deriva de todo, en la cuestión económica, pues bueno, deriva todas alguna parte, ¿no? De tu estabilidad emocional. Entonces, pues bueno, ya te causa un daño. También ese es el inmaterial, ¿no? Que ya, Uh-huh. ¿cómo te lo reparan? ¿A ti quién te va a reparar ese daño, no? Ya te Exactamente. condenaron. Ya tuviste un daño material. Bueno, ahora viene el daño inmaterial. ¿Quién te va a reparar ese daño? ¿Quién? Ajá. ¿No? O sea, Sí. ya hay una sentencia. Bueno, ya la otra parte está conforme. Ya se llevó a cabo un juicio. Hay una sentencia. Bueno, esa parte ya se reparó, ya te exigieron la cantidad, ya lo pagaste, y a ti quién te va a pagar ese daño emocional, económico, moral, hasta, bueno, hasta en algunas veces hasta físico, ¿no? Porque es Sí, desgastante claro, andar ahí sí, claro, es muy en el desgastante. juzgado. Sí, así es. Bueno, pues son los tipos de daños que podemos ver, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque inclusive dentro de los daños podremos hablar de obligaciones de hacer y no hacer, ¿sí? Que a lo mejor en materia familiar ahorita se me vino a la mente que a veces cuando hacemos reclamaciones precisamente de pensiones alimenticias, a veces hay muchas damitas, ¿verdad? No todas son así. Hay muchas damitas, como decía, que a veces entablan una demanda en base a mentiras y demás. Hay una lesión, sí, claro, a la fama, al honor y todo lo que venimos comentando, pero también algo bien importante. Cuando la mamá, digo, fíjese, ahí incurren, ojo con esto y por aquí se las estoy dando esta perlita, ¿sí? Hay obligaciones que la madre puede dejar de hacer, como es el cuidado, que es la guarda y custodia, que ya un día platiqué de esto, tiene el cuidado a los menores. ¿Qué pasa con esas madres irresponsables? Porque las hay. Madres irresponsables que no cuidan, que no velan, que no protegen, que realmente inclusive la pensión no la utilizan ni siquiera para los niños. No es materia de este tema, ¿verdad? Pero se los quiero comentar porque me parece bien importante. No cumplen a veces con eso. Esa pensión no va destinada exclusivamente a los niños. A veces ellas andan a todo lo que da y la pensión la utilizan para sus propios gastos y no para lo que debe de ser, para la manutención y subsistencia de los infantes. ¿Qué pasa ahí? Fíjese, es una obligación de hacer. El hecho de que no lo haga, usted está lesionando y está ocasionando un daño moral. ¿A quién? A los niños, y usted puede ser acreedora e indemnizar a sus propios hijos por ese daño moral que usted está ocasionando. Ojo, porque la mayoría lo pierde de vista y no lo debe de perder. El daño moral, si hablamos dentro de una familia, en la familia se daña tanto al cónyuge, a los hijos, y esta es una obligación de no hacer. Porque si el niño está bajo su cuidado, bajo su guarda, bajo su tutela, es su deber proporcionar todos los elementos necesarios para
el infante. Y el no hacerlo incurre en un daño moral y sobre todo en una responsabilidad civil de no hacer. Eso es bien importante porque la mayoría lo desconoce y piensa de que, ay, bueno, ay, con que tenga aquel chamaco y medio le dé de comer y medio lo atiendan. No, no, no. Recuerde que no es eso. Recuerde que también ya platicamos del interés superior de los infantes y ellos tienen varios derechos que precisamente toda la autoridad y el Estado debe de velar porque sea garante de esos derechos de la infancia. Entonces no hay que violentarlos. Muy bien. ¿Qué tipos de daños se pueden afectar, licenciado? Hablamos de los tipos, este tipo de daños que decíamos, ¿verdad? Pero también, eh, ¿cuáles puedo yo afectar? ¿Qué daños se pueden afectar? Bueno, principalmente en lo moral, ¿no? Ese Sí. es uno, eso es cierto, es verdad, principalmente en lo moral es un daño que te afecta principalmente, bueno, en lo económico, Ujú. en lo patrimonial, en tus bienes y sobre todo, pues estamos hablando en la cuestión civil, pues bueno, tu núcleo, ¿no? Tu núcleo familiar, tu círculo social, todo eso te puede afectar se me viene ahorita a la mente un ejemplo, por ejemplo, en las famosas redes sociales, ¿no? Cuando, Ajá. pues bueno, se nos hace fácil que ya el chamaquito, la chamaquita subió una fotografía de su exnovia y ya la tachó de algo inapropiado y bueno, pues ahí ya te afecta tanto en tu cuestión moral como en tu cuestión familiar, ¿no? En tu núcleo Ujú. familiar. Bueno, también en la cuestión psicológica, ¿no? Es muy importante también recalcar esa parte, porque pues bueno, de ahí deriva la estabilidad emocional. Si estás psicológicamente bien, hablando, Ujú. bueno, pues ya estás bien en tu trabajo, estás bien con tu familia, en tu escuela. Entonces, pues todos esos daños te afectan, ¿no? El hecho de que ya te calumnien, ¿no? De que eres Ajá. una persona irresponsable, una persona de malos hábitos, que ya subieron una fotografía en tu perfil o te la etiquetaron y que, pues bueno, tú no tuviste o no le diste ese consentimiento. Entonces ya desde ahí empieza a afectarte, ¿no? Yo creo que abarca toda esa parte personal, física y psicológica. Sí, y qué bueno que dice este ejemplo porque se me viene también a la mente que esto es muy utilizado frecuentemente en las redes sociales. Tenga mucho cuidado, porque usted puede ser sujeto de que le demanden un daño moral. Hace poquito, no mucho, aquí en Salamanca, no voy a decir el nombre de esta negociación, pero muy famosas, unas carnitas que por ahí yo veía en las redes sociales que les hicieron mala fama, ¿no? Que estas carnitas estaban contaminadas, que traían restos humanos y porque a algún cliente ahí le apareció algo que parecía como un dedo humano. Pues cuando uno no conoce y por ahí unos en comentarios, pues sí, ¿no? A favor y otros en contra. Pero simplemente esta persona que subió esta foto, que hizo esta publicidad con dolo, porque para mí es dolo, no lo puedo llamar de otra manera, aunque otros colegas puedan opinar de manera diferente, pero el hecho de que tú ya lo subas, lo haces con una intencionalidad. Lo haces con la intención de que se queme, de que deje de percibir sus ingresos. Entonces, si este daño que tú estás lesionando, que tú estás ocasionando, es tu deber repararlo. Y ya no me quiero imaginar, porque la verdad no sé, no me he informado, si realmente esta negociación entabló una demanda por daño moral. Y a veces tengan cuidado cuando quieran quemar a alguien, pues quémelo, pero a la discreta, ¿no? Diría, no, no es cierto, no lo haga, no, no es correcto, pero si lo va a hacer, hágalo de manera inteligente, porque esa es una evidencia. Imagínese lo que está dejando de percibir esta negociación por esa fama que se hizo y que fue por un error. Antes yo de hacer alguna cosa, primero me aseguro si es cierto o no es cierto. Analizo, bueno, lo que yo estoy viendo, pues no se lo digo, me lo llevo y lo llevo a un laboratorio a analizar y lo que resulta, si resulta que si es un dedo, bueno, pues ya pongo inclusive hasta demandas, ¿verdad? Quejas donde las tenga que entablar, pero no directamente. ¿Por qué? Porque dañas, fíjese, el honor, la fama de una negociación y lo que pueda estar percibiendo. ¿Qué tal que si a partir de esa publicación esa negociación dejó de percibir lo que estaba ganando? Pues esa demanda va a ser millonaria.
y nada más porque me atreví y por mi ignorancia, ¡zas!, subo a las redes sociales. Y ahorita el licenciado Navarro lo comentaba, esto es muy dado. Otro ejemplo para que la gente, ¿verdad? Hablando de los tipos de daño, quiero decirles que hay dos tipos de daño también, que es muy amplio. Es que la verdad este tema es demasiado amplio, pero se da de manera subjetiva y objetiva, para que lo entienda usted por si alguien lo llegó a escuchar. Subjetiva es precisamente la opinión personal, para que lo entienda. La propia persona, esa es subjetiva, lo que considera de sí misma, y la objetiva es diferente. La objetiva siempre está dañada o viene, ¿sí?, aunada a un mecanismo, a un instrumento peligroso o bien a través de una sustancia. Y decíamos un instrumento peligroso, licenciado, ¿qué pasa con un accidente de tránsito? Sí, claro, bueno, a veces por venir por uso de alcohol, de drogas, o hasta el simple hecho de venir hablando por teléfono, ¿no? Sí. El hecho de que ya te estás descuidando o ya estás descuidando la operatividad de ese mecanismo que es el automóvil, bueno, y pues por mala suerte, ¿no? Vamos a Sí. decirlo, por mala suerte, ¡zas!, ya atropellaste a Juan Pérez Uh -huh. y pues lamentablemente falleció. Sí. Falleció. Entonces a lo mejor hay una reparación, ¿no? Ya hay Sí. una reparación, ahorita vamos a abordar también ese tema, ya hay una reparación del daño, ¿no? Ahí exacto. Ya te estás procesado, te condenan a una reparación del daño. Bueno, en lo material estamos hablando también de lo material y inmaterial. Ya existe una reparación material, pero en lo inmaterial a los familiares del Uh -huh. occiso, ¿quién les va a reparar ese daño? ¿Cómo se va a, bueno, a restablecer, ¿no?, esa convivencia, ese cariño, ese amor que tenían por su hijo? Bueno, hablando que siempre sea una buena persona, ¿no? A lo Sí, mejor. a lo mejor ya ni lo extraña. No. Y bueno, pues ese es el ejemplo que te puedo dar, licenciado. Sí, y muy bien aplicado, porque finalmente, miren, dentro de esta responsabilidad y de este daño, si bien es cierto, por ahí en una ocasión me preguntaban que quién lo podía cometer. Esto no nada más es para las personas físicas, ¿eh? Un daño moral o un daño patrimonial, que es la responsabilidad civil, la puede cometer una persona física, pero también una persona moral, ¿sí? Entonces, no nada más está susceptible a que las personas físicas lo hagamos. Sin embargo, fíjese, en el ejemplo que nos da el licenciado, hay una reparación de daño, sí es cierto, una indemnización. Si ya hablamos cómo vamos a reparar el daño, hay una indemnización, ¿verdad? Hay una compensación porque ya no se puede resarcir, es decir, ya no puedo reintegrar a la persona a la vida. Pero algo que sí quiero que les quede claro, porque en una ocasión a mí me hicieron esta pregunta. Falleció la persona, voy a poner otro ejemplo a raíz de también de este ejemplo de de la muerte de esta persona. Si yo quiero reclamar, porque estamos hablando de daño moral, si yo quiero reclamar el daño moral, no lo puedo hacer. Porque el único que puede reclamar el daño moral es la persona a la que se le hizo el daño. En este caso, esa persona muere. Ella tendría que haber demandado antes de que falleciera. Pero si fallece en el momento, no puedo reclamar daño moral, porque es directamente, recuerden, desde el inicio vengo insistiendo con lo mismo, es personal, atenta a la personalidad. Entonces, si la persona ya falleció, yo no le puedo reparar el daño moral. Pero mire, otra cosa es que digamos que esta persona no muere, simplemente queda lesionada, a lo mejor ya no tiene una mano ni un pie. Estamos hablando de una responsabilidad patrimonial. La indemnización en cuanto a los gastos que erogó la persona, sus familiares, médicos y demás. Pero aquí estamos hablando de un daño que se tiene que indemnizar y es el moral. Imagínese usted cómo esa persona va a estar ahora insertada en una sociedad
Desde el momento en cómo él se va a percibir, no se va a percibir entero. Ya desde ahí se le ocasionó un daño psicológico, emocional, sentimental. Y eso es bien difícil de reparar, de resarcir. Por eso hablamos de compensación. ¿Cómo lo voy a compensar? Bueno, le voy a decir muy fácil, si esa persona necesita terapia psicológica para volver a insertarse en una sociedad y poder salir, porque a lo mejor hay muchos supuestos de decir, no, pues es que yo cómo voy a salirme, cómo me van a mirar, que si soy un monstruo, que cómo quedé, que después de estar sano, y infinidad de pensamientos positivos y negativos, y más negativos que se le va a venir a la persona. Revertir esos efectos es muy difícil, ya no se puede reparar. Podemos ayudarle a cómo ir viviendo de esa manera y en esa condición que ha quedado. Entonces, fíjense, por eso es bien importante que tengamos en cuenta cuando dañamos. Otro ejemplo, ayúdeme, licenciado, ¿he escuchado hablar del mobbing? Del Mobbing, el mobbing. acoso, ajá, mobbing, mobbing, es mobbing. Recuerden que su servidor es muy mala para el idioma y poder expresar en otro lenguaje. Mientras no sea español, me cuesta trabajo pronunciar bien. A lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero es el acoso escolar que se lleva a la vida laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos de hostigamiento? ¿Cometo o no cometo daño moral? Pues yo creo que sí. Sí, Sí, yo creo ¿verdad? que sí. Sí. Imagínense si estoy hablando del honor, de la fama. Y esto, miren, lo cometen mucho los chamacos de ciertas edades, de secundaria, preparatoria, son muy dados al bullying, ese acoso escolar, y luego lo trasladan a la vida laboral. Y en la vida laboral, cuando hay una jerarquía de personas, es decir, esa autoridad de que constantemente te está sobajando, te está haciendo menos, ¿sí? Con la intención de dañarte, de humillarte, esa persona está cometiendo un daño moral. ¿Por qué? ¿Qué le está afectando? Los sentimientos Claro. emocional a una persona. Entonces es bien importante, amigos internautas, que usted tenga bien en consideración cuándo se está lesionando un daño moral y cuándo estamos hablando de una responsabilidad civil, que si bien es cierto, las dos van unidas, van ligadas, una deriva en la otra, siempre, siempre. Si cometo daño moral, voy a tener de todos modos una afectación patrimonial. Licenciado ha dado muchas veces el ejemplo. Si en una pensión alimenticia, claro que sí, ¿con qué vas a responder? Con tu patrimonio, por eso Claro. hablamos patrimonial. Patrimonial significa de los bienes, de lo que yo cuento, y a mí me van a obligar, ¿sí? Ahora vamos a hablar una cuestión, licenciado, ¿cómo podría reparar? Es decir, si yo ya cometo un daño moral o una responsabilidad civil, ¿qué me hace la ley? Para que lo entienda la gente y diga, bueno, pues ya hablo del daño y pues sí, a lo mejor sí le he hablado mal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y más si soy una madre neurótica. Esas son las que ocasionan mucho daño moral. Y se me vino a la mente porque es cierto. Entonces, ¿qué me harían? Digo, porque puedo ir por la vida haciendo mis daños morales y algunas responsabilidades civiles, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué consecuencia jurídica hay? Bueno, indudablemente sí hay una sanción, ¿no? Hay una Ujú, sanción hasta privativa de la libertad. Vulneras también los derechos de la persona. Eh, Vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ujú. ¿verdad? En sus artículos 14, 15, 16, que, bueno, a lo mejor ya me Ajá. estoy saliendo un poquito más del tema, donde dice que nadie puede ser Ujú. molestado, privado, ni sus bienes, sus propiedades. Ajá. Bueno, yo creo que ya nuestros colegas, compañeros, ya nos entienden, ¿verdad? En esa Sí. cuestión. Entonces, pues cuando tú, ¿cómo se...? Digo, es algo interesante esta pregunta que me acabas de decir. Eh, yo creo que es muy difícil cómo se repararía el daño independientemente de una indemnización, ¿no? Por ejemplo, Ujú. volvemos a lo mismo, se puede reparar en cuestión económica. Ajá. Ahora también, bueno, vamos a profundizar un poquito el tema en la cuestión de la equilibridad
o el equilibrio procesal, ¿no? También a veces cuando nosotros decimos, bueno, yo ya le reparé el daño, volvemos a lo mismo, ya reparé ese daño, ya hubo una autoridad judicial que me condenó a reparar ese daño, ya se concluyó algo jurídico, pero pues bueno, a mí, ¿quién o cómo voy a estar bien nuevamente con mi familia, en mi cuestión económica? Entonces, bueno, si hay una ley, la regula en toda la ley civil, penal, en todas las ramas del derecho, pues bueno, hay una sanción, hay una sentencia, hay un juez, hay una autoridad, vamos, que te hace que repares ese daño. Entonces, por mandato judicial, ¿no? Y si le agrego un ingrediente principal, si la persona, mire usted, el daño siempre se va a reparar de manera económica, porque hablamos de esto, que sí hay que repararlo, pero siempre es a través económico, así. En realidad eso es lo que reclamo, el dinero. Eso es lo que nos mueve, ¿sí? El dinero. Entonces, en realidad ese daño que yo estoy solicitando que se haga es porque quiero que me lo regrese, pues de alguna manera. Digo, si me causan un daño a mí moral y digo, bueno, pero es que yo no me quiero quedar con ese sentimiento, me voy a ir a terapias psicológicas y obvio que las terapias psicológicas están costosas y Claro. depende si son de especialistas. Hay terapias psicológicas que valen hasta 800 pesos. A mí, ¿quién me va a ayudar a costear? Ese es precisamente a lo que la ley le va a obligar, a que usted haga esa reparación o esa compensación de esa persona que tuvo que erogar esos gastos con ese psicólogo, pues que alguien se los pague y esta persona que viene siendo el agresor, pues se los pague. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que lo dañó? Pues esta, ¿verdad? Esta persona agresora. Y esto es bien importante. Pero aquí va un ingrediente Extra. especial. Y en dado caso que yo no tenga dinero, porque también es cierto que la ley habla que la reparación debe de ser a la posibilidad de quien debe repararlo. Y tiene que ver un juez si tiene capacidad económica o no. Es parecido en materia familiar, proporcionalidad y capacidad económica, que son los dos binomios que un juez analiza en una pensión alimenticia para determinarle en un porcentaje. La misma manera o parecida a la mecánica es en el daño moral y en la responsabilidad civil. Pero ¿qué tal que si yo no tengo dinero? ¿Cómo me obliga a mí el Estado a hacer, a reparar, a resarcir, a compensar a la persona que yo dañé? ¿Quién se hace responsable? Bueno, en este caso, si estamos hablando en materia penal, pues bueno, hay una pena privativa, ¿no? Donde ya te pueden imponer algunas condiciones, vamos, para que puedas reparar ese daño, ya sea obviamente con la pena privativa de libertad o con trabajos a la comunidad. Y bueno, y de todos modos no te exime, ¿no? En algunas ocasiones no te exime tampoco de reparar económicamente el daño que tú, pues bueno, que tú incumples, ¿no? O que tú no cumples, más bien, no cumples con esa reparación. En cuestión materia civil, bueno, pues existen unas situaciones como por ejemplo en la pérdida de la patria potestad, el cambio de guardia y custodia de los menores, obviamente pues el divorcio y bueno, etcétera, ¿no? Y pues bueno, también por eso hay medidas hasta precautorias, ¿no? Si tú no tienes dinero en materia civil, vamos a dar el ejemplo de cuando hay un juicio de pensión alimenticia que ya solicitan los famosos alimentos caídos, ¿no? Ah, sí, sí. Los alimentos caídos que dicen, no, pues es que nunca me ha dado, desde que nació nuestro hijo, nunca nos ha dado dinero, y esto, bueno, yo le solicito a su señoría que se le embarguen bienes de su propiedad, porque bueno, pues tampoco no tiene cómo pagar esa cantidad. Ajá, ¿Eh? sí. Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera, pues no te exime de esa reparación, pero bueno, ¿quién te lo obliga? Pues bueno, pues vamos a lo mismo, pues la autoridad competente. La autoridad, ¿verdad? Es la que me va a obligar de tenga o no tenga. Y dependiendo del caso concreto y a lo que sea,
el responsable es el Estado. Porque si bien es cierto no me vas a poder obligar a mí, ¿quién sería en segunda instancia el responsable? El Estado. El gobierno tiene que reparar ese daño. Pero primero, ya lo dijo el licenciado Héctor, primero van a agotar, como dicen, todas las instancias, ¿verdad? Principales. Primero van a tratar de lo que yo tengo. Y si no tengo, bueno, se busca una solución alternativa, que en este caso podría ser el Estado, ¿no? Digamos, una persona que se ve envuelta en delincuencia organizada, muere, pero no tiene ni los recursos. A final de cuentas, la responsabilidad va a recaer en el Estado. ¿Por qué? Porque las personas no tienen el recurso económico y sobre todo a las personas que se le tiene que resarcir, tampoco lo tienen. Entonces alguien tiene que responder por algo que se lesionó, porque lo que se lesiona es el interés y a la persona. ¿Y quién está obligado a proporcionar esa seguridad? El Estado. Velar porque se cumpla la ley. Entonces no hay escapatoria. Por eso hice esa pregunta. Tampoco hay que dejarlo así de que, ay, pues ya lo hice, yo no tengo que me quites o qué. No, hay una sanción también penal y hay que ver si estas se pueden entrelazar, porque es cierto, una vía no tiene que ver con la otra y al mismo tiempo se puede estar demandando a lo mejor en la vía civil, en vía familiar y hasta en vía penal. Entonces, de alguna manera, la ley me va a hacer que yo cumpla de una u otra manera. Bueno, mis amigos, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que es un tema tan importante que yo creo que sí vamos a abordar una segunda parte, pero nos vamos ahora a enfocar en la familia, ¿verdad? Sí, ¿cómo claro se da ese daño ya específicamente en el derecho de familia? Porque ahorita fue a grandes rasgos de materia civil y un tinte, nada más una pincelada en materia penal. Así que mis amigos, es un gusto más estar con ustedes en una emisión de tu programa, Habla con tu abogado. Y pues le agradezco al licenciado Héctor Navarro, que estuvo con nosotros para desarrollar este importante tema que es el daño moral. Licenciado, mande saludos y despedimos a nuestros internautas. Sí, muchísimas gracias por la invitación, licenciada Marcela. Estaré con gusto nuevamente aquí cuando ustedes me hagan la invitación. Y sí, claro que sí, le mando saludos principalmente a mi esposa, a mi hija que están en la ciudad de León. Y pertenecemos también a una sociedad civil, CODI, a todos los integrantes y bueno, a mis colegas y compañeros de Irapuato, de ahí del despacho jurídico Lex. Muy bien, les mandamos saludos, amigos, y se despide como siempre su amiga y licenciada Marcela Rodríguez.